Mosley, una calle tranquila llamada Riverside. Madrugada del 3 de julio de 2022. Un vecino mira hacia una puerta entreabierta y ve sangre desde afuera. La policía entra y encuentra a Thomas Campbell al fondo de la escalera, inmóvil, con los pies atados. Lo raro es que no parece un ataque al azar, y hay cosas de la casa que faltan como si alguien hubiera querido borrar su rastro. ¿Quién llegó ahí con un plan tan frío? Quédate hasta el final y vas a descubrir qué pasó con la llamada al 999 de esa noche. Empecemos por el principio. Thomas Campbell tenía 38 años y vivía en el área de Riverside, en Mosley, Tameside. Era padre y, según se dijo en el juicio, se movía en el mundo de la droga, como varios de los que lo rodeaban. También cargaba con una vida personal complicada. Se había divorciado de su exesposa, Colleen, y tenían hijos en común. Y en los meses previos, Thomas empieza una relación con una mujer llamada Demi Lee Driver. Para afuera puede parecer una historia de pareja más, pero para otra persona, eso iba a ser gasolina. Esa otra persona era John Belfield. En el juicio se lo describió como un vendedor de droga, y para él, Thomas no era solo alguien del mismo ambiente, era un rival. Rival por negocios sucios, y sobre todo por Demi Lee Driver. El juez fue directo. No creyó la versión de Belfield de que la separación con ella le daba igual. Y hay un detalle que llama la atención en la investigación. En la semana previa al crimen aparecen mensajes entre Belfield y Thomas. Algo raro porque antes no se hablaban. No eran mensajes para arreglar nada. Eran para molestar, para picar, para empujar. Pero si querés entender cómo se arma el plan, hay que mirar a alguien que conocía la rutina de Thomas al detalle. Su ex esposa, Colleen Campbell. Según se contó en tribunales, Belfield la contacta por Instagram el 25 de junio de 2022 y hasta ese momento eran desconocidos. En el juicio de 2023, Colleen dijo que ella creyó que la idea era robarle cosas. Incluso se habló de 2 relojes Rolex cuyo paradero seguía sin aparecer. Lo importante es esto. Colleen empieza a pasar información sobre dónde estaba Thomas y cómo se movía. Y cuando alguien te da ese tipo de datos, ya no es un rumor, es una guía. La semana se convierte en vigilancia. Según la policía y la sentencia, el grupo sigue a Thomas, lo observa y arma la logística. El 27 de junio de 2022, cámaras captan a Belfield con Reese Steven y Stephen Clefworth en un pub de Chatterton, hablando de ponerle un rastreador al vehículo de Thomas. Ese rastreador aparece después como una pieza clave porque les permite saber cuándo vuelve a casa. Y el plan no es improvisado. Se habló de ensayos, de varios teléfonos y vehículos, de cambiar matrículas y hasta de modificar una furgoneta para pasar desapercibidos. 2 días antes del ataque, Belfield compra cinta tipo gaffer en B&Q y esa compra vuelve a aparecer más adelante con un sentido oscuro. Llega la noche del 2 de julio de 2022. Cerca de las 11, Thomas vuelve a su casa en Riverside. Afuera hay gente esperando. Cuando abre la puerta, lo atacan y lo meten a la fuerza. Lo que pasa adentro dura casi 2 horas, según la sentencia. Thomas termina con 61 lesiones y el juez habla de tortura, no de una pelea. Se mencionaron cuchillos, golpes y presión en el cuello como parte de lo que le causa la muerte. También se habló de que lo desnudaron y de que le arrojaron agua casi hirviendo como forma de humillarlo. Y en medio de todo eso ocurre algo que después se vuelve una pregunta enorme. Alguien marca el 999. A la mañana siguiente, el horror se asoma por una simple casualidad. Un vecino nota la puerta abierta y ve sangre desde afuera. Llama a emergencias. Los agentes entran y encuentran a Thomas sin respuesta, al fondo de la escalera, con los pies atados. Los paramédicos intentan ayudar, pero ya no hay nada que hacer. En minutos, esa calle nueva y prolija se convierte en escena del crimen, y mientras la familia empieza a recibir la peor noticia de su vida, la policía entiende que no está buscando a un solo responsable, está buscando a un grupo y a alguien que parece haber dirigido todo desde atrás. La investigación crece como una bola de nieve. La policía habla de cientos de horas de CCTV revisadas, casi 3.000 pruebas recolectadas,
más de 200 testigos y 19 arrestos en total. Y además del seguimiento y los teléfonos, aparece algo que suena a película, pero quedó escrito en la sentencia. Después del crimen, alguien limpia, retira cosas y se lleva partes clave de la casa. Se menciona que desaparecen un disco duro de CCTV, una alarma de humo y el videoportero. También se dice que el rastreador y el teléfono usado para operarlo terminan en un canal y que una furgoneta es descartada para cortar cualquier rastro. Con todo eso, el caso deja de ser solo quién lo hizo y pasa a ser cómo lo planearon. En febrero de 2023, llegan condenas para 3 personas. Reese Steven, por asesinato y conspiración para robar. Stephen Cliffworth, por homicidio y conspiración para robar. Y Colleen Campbell, por homicidio y conspiración para robar. Las penas son duras, con cadena perpetua para Steven y mínimos largos, y prisión para los otros. Pero falta un nombre en el banquillo: John Belfield. Durante un tiempo es un prófugo, y según la sentencia, se mueve por varios países antes de terminar en Surinam. En marzo de 2023, lo arrestan allá por delitos de drogas, y cuando termina ese proceso, la policía de Greater Manchester coordina su regreso. El 9 de marzo de 2024, vuelve a Manchester y queda detenido. Incluso desde lejos, la fiscalía dijo que seguía en contacto con los demás y hasta los aconsejaba por mensajes durante su juicio. En 2025, Belfield finalmente enfrenta el juicio en Manchester Crown Court. Dura 4 semanas. La fiscalía lo presenta como el líder, el que organizó la vigilancia, el rastreador, los movimientos y hasta la limpieza para no dejar ADN ni huellas. La defensa intenta despegarlo y él llega a decir que esa noche estaba con su hija mirando una película, mientras otros hacían todo. Pero el jurado no compra esa historia. El 3 de julio de 2025 lo declaran culpable por asesinato y conspiración para robar. Un día después, el 4 de julio, llega la sentencia: cadena perpetua, con un mínimo fijado en 37 años y con descuentos por el tiempo detenido que dejan el mínimo final por debajo de ese número. El juez también lo marca como un crimen por ganancia y con conductas sádicas. Y ahora sí, la llamada al 999. En la sentencia, el juez dice que no cree que uno de los atacantes haya marcado ese número y concluye algo que cambia el peso de ese instante. Quien llamó fue, muy probablemente, el propio Thomas Campbell, como su último acto antes de quedar solo y herido en el pasillo. Con eso, lo que quedó probado es que John Belfield lideró la conspiración para robar y fue culpable del asesinato, y por eso recibió cadena perpetua. Al final, en historias así, lo más duro no es solo la violencia, sino la facilidad con la que una red de gente cercana puede convertir una rutina en una trampa. Si este caso te impactó, deja tu like y suscríbete al canal. ¿Qué detalle te parece que fue decisivo para condenar a Belfield y qué crees que falta para identificar al tercer atacante que sigue sin nombre?